Paisajes dorados que son enormes extensiones de espigas que bailan al sol del viento. Ese es el rostro del trigo. Tierras verdes que maduran hacia el amarillo. Campos de espigas que sujetan granos de trigo. El trigo, uno de los primeros alimentos fundamentales en la dieta del hombre civilizado. Porque el hombre se hizo sedentario gracias al trigo. Gracias al grano hecho harina una vez machacado. Gracias a la harina que se transformó en pan. Y el pan se convirtió en el alimento básico de la humanidad durante siglos. Y en todo un símbolo. Símbolo omnipresente en religiones, en fiestas paganas, en ritos funerarios. El trigo cambió al hombre y modificó también el paisaje. Érase una vez el trigo, y érase el trabajo del hombre, que primero lo cultivó con sus manos, y luego se ayudó de animales y herramientas. En su origen fue una planta silvestre que dejaba caer unos granos a su alrededor. Cuando supo domesticar su cultivo, el hombre primitivo se aseguró un sustento estable y sin necesidad de depender de la caza y de la pesca. El trigo es así el primer cereal conocido. A su alrededor se forjaron civilizaciones enteras y es el cultivo más extendido sobre la tierra. Es primavera en Egipto. En abril ya se recoge la cosecha. Con él nació la agricultura, una actividad que obligó a los hombres a estar pendientes de las estaciones climatológicas y de los movimientos del sol, la luna y las estrellas. El grano es lo más importante y destaca en tres partes. Una es el salvado, que es la cáscara y contiene fibra. Otra es el grano propiamente dicho, que es un hidrato de carbono y proteína. Mezclado con agua forma el gluten, que es el componente que da elasticidad a la harina. Finalmente, dentro del grano está el embrión, que contiene aceites y vitaminas. El campo fue cambiando su aspecto, producto del trabajo del hombre y de la mujer. Aparecieron nuevas variedades de trigo y nuevas aplicaciones, y se convirtió en un cultivo susceptible de producciones masivas. También llegó a ser un elemento indispensable para sobrellevar los tiempos de hambruna. A diferencia de otros productos, las semillas del trigo podían almacenarse durante mucho tiempo. El paisaje ordenado, el horizonte llano y dorado a la vista. Esas son las señas de identidad del trigo, las que se pueden apreciar en la provincia de Palencia, a la que los antiguos conocían como la tierra del pan. En la vieja y fría Castilla la recolección se realiza en julio. Son jornadas largas, trabajo a destajo con imponentes cosechadoras que se alquilan y funcionan de sol a sol. Es entonces cuando los tallos han perdido por completo su color verde y el grano muestra suficiente consistencia. El trigo crece entre los 10 y los 24 grados de temperatura. Necesita humedad en el suelo, pero necesita también aire a su alrededor para que germine adecuadamente. De ahí que se cultive en parajes extensos y bien ventilados. La cosechadora realiza la combinación de dos funciones elementales, la siega y la trilla. Operaciones que acaban con el embolsado del grano. Es el final de una campaña de varios meses, el momento en que empieza la tranquilidad, cuando el agricultor no necesita mirar al cielo.
Que se dé el año bien para el trigo, muchos factores. Primero la lluvia, que llueva bastante. Si es en regadío, siempre si acompaña la lluvia se dan mucho más producciones, porque a base de riegos no se saca la producción. Y en secano, lógicamente, estamos a expensas de lo que pueda llover. Se suele sembrar pues en octubre, en noviembre de ciclo largo, en febrero de ciclo más tarde. Luego está la climatología del invierno, que en marzo o en abril no vengan muchas heladas, sino paraliza mucho el cultivo. En fin, y sobre todo en el mes de abril y mayo, que llueva en abundancia es lo que saca el producto adelante. Del trigo, el hombre obtuvo muchas cosas, pero sobre todo un alimento, un trabajo y una forma de cultura. Un pequeño arroyo entre montañas en el norte de Italia nos recuerda que los romanos fueron los primeros en instalar pequeños molinos para moler el grano a la orilla de los ríos. En la Toscana, en un lugar llamado Fidenzuola, el consorcio del pan de Mugello ha recuperado el antiguo molino de agua de Franco Foralosi, que disfruta su vejez trabajando en el molino en el que nació y vivió de niño. En este paraje, donde todo está como siempre, la corriente fluvial, casi natural, pone en movimiento unas ruedas para girar las piedras que molerán el trigo. Es una imagen de hoy que casi nos lleva al pasado. En la molienda se desmenuza el grano. La operación se repite hasta conseguir una harina blanca que posee un índice de aprovechamiento del 70% respecto a la cantidad inicial del grano. Una harina elaborada a la manera tradicional. Un paso más en esa iniciativa que desea darle al pan de Mugello la calidad del pasado, en base a un proyecto de agricultura integrada de calidad. La harina obtenida es mezclada con agua tibia, que las manos del obrador amasan delicadamente sobre una tabla de madera cubierta por una tela de lino. Este proceso tan artesanal es el que le dará su verdadero sabor al pan. En este punto es donde el panadero puede introducir aceites, sal u otros ingredientes para darle a la masa una textura, un sabor y una forma. La pasta, el futuro pan de Mugello, reposará durante unas 4 horas. La característica principal es la siguiente: utilizar la masa que se ha dejado reposar desde el día anterior. Se puede dejar que descanse todo un día o menos tiempo. Eso dependerá del panadero. Cada uno tiene su técnica y siempre se obtiene un producto que nunca es igual al de otro obrador. Una vez descansada la pasta, es enviada al horno. En este caso, un horno de leña, donde la masa es sometida a temperaturas superiores a los 200 grados. No está claro quiénes construyeron los primeros hornos, que son atribuidos indistintamente a egipcios y griegos. Difundir el pan toscano, que puede ser rectangular o redondo, fue una idea del consorcio de Mugello, cuando hace pocos años decidió recuperar las tradiciones y valores culturales de un tiempo. El pan siempre ha tenido un gran valor en la cultura de esta tierra. Un pan ligeramente dorado en su corteza, crujiente y blanco en su interior, con un sabor muy característico, ya que no tiene sal, lo que permite apreciar mejor sus otros ingredientes. La ausencia de sal en su elaboración fue una necesidad que el tiempo ha convertido en tradición. Corría el siglo XII, cuando la rivalidad entre las ciudades de Pisa y Florencia bloquearon el comercio, y con ello el abastecimiento de sal. Hoy, de este pan crujiente se sabe todo, desde la hacienda donde se cultivó el trigo, hasta el horno en el que ha sido cocido. El trigo, o los cereales en el Mediterráneo, han sido lo que los antropólogos diríamos un alimento de base, como puede haber sido el maíz en Centroamérica o los Andes, o el arroz en Asia, o otro tipo de... O sea, alimento nuclear, básico, lo cual quiere decir importantísimo en términos numéricos o cuantitativos de la ingesta global, por un lado, pero por otra parte también muy versátil en cuanto a la diversidad y cantidad de preparaciones que permitía.
El pan ha estado unido a la evolución del hombre desde las civilizaciones más antiguas. Hay estudiosos que sostienen que la molienda del grano de trigo para obtener la harina es anterior incluso al nacimiento de la agricultura. El hombre del Neolítico machacaba el grano con piedras planas. De ahí obtenía una papilla que le permitía conseguir panes duros y chatos. Fueron, sin embargo, los egipcios quienes descubrieron la fermentación y con ella el verdadero pan. El templo de Karnak, el ejemplo más grandioso y complejo de la arquitectura religiosa del antiguo Egipto, refleja su interés por el cultivo del trigo en algunos relieves de las 134 columnas de su gran sala hipóstila. En el siglo XIV a.C. empezó su construcción. La alimentación de los 80.000 obreros empleados en esta gran obra era básicamente pan, cerveza y cebollas. Grecia importó esta tradición de Egipto e hicieron de la panadería un arte. Inventaron formas y mezclaron el trigo con otros cereales. Fue un alimento popular en Grecia y en Roma, si bien el trigo significó conquista para los ejércitos del imperio. El trigo fue básico, porque claro, en Roma el Imperio Romano termina donde termina el trigo. Cuando ya no se puede cultivar trigo, los romanos no van a hacer una muralla, la muralla adriana, en los bosques del Danubio, en el desierto, y lo demás es el mundo civilizado, ¿no? Y lo otro, los bárbaros extranjeros. El carácter simbólico del pan posiblemente se deba a los griegos, que preferían el trigo a cualquier otro cereal. El pan kuruli, que tiene forma de rosca trenzada, es una de las especialidades que han subsistido hasta nuestros días. Otra de sus tradiciones que se mantiene es el pan de bodas cretense, adornado con motivos florales, que se entrega a la pareja recién casada para que se lo lleven durante la luna de miel. Comer ese pan les dará felicidad. Esa simbología religiosa se trasladó al cristianismo, lleno de referencias a ese alimento, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento. Dios se reencarnó en pan de trigo para quedarse en el mundo. Jesús nace en Belén, que significa pan. Con Jesús sigue la tradición judía de bendecir el pan y el vino. El pan simboliza el conjunto, la totalidad del alimento. Porque en realidad el cereal, no necesariamente el pan, ha sido el 70, el 80% del total de la alimentación de la mayoría de las poblaciones del Mediterráneo. Tierras altas de Soria. En ese paisaje de suaves relieves, de tierras calvas, de fríos y largos inviernos, la primavera acaba y empieza el solsticio de verano en San Pedro Manrique. Son días largos en un clima templado, muy propicio para celebrar la cosecha. Una arquitectura de piedra refleja las condiciones del entorno. Se acerca la noche de San Juan y los naturales de San Pedro Manrique preparan en la plaza de la Virgen de la Peña una hoguera con más de 2.000 kilos de leña de roble, que llegada la noche se habrá convertido en una alfombra abrasadora de 2 metros de largo, que los sanpedranos atravesarán descalzos. Desde hace 25 años, Sebastián San Miguel regresa a su pueblo para saltar la hoguera. San Pedro Manrique se ha hecho desde que el pueblo ha existido. Es una tradición milenaria, nos la hemos transmitido padres a hijos y se viene realizando todas las vísperas del día de San Juan, pues a las 12 de la noche. Para el agricultor, pues hay 2 fiestas que son muy importantes. Una es esta, en la que estamos esperando ya el verano y lo estamos recibiendo, y otra es la de Acción de Gracias, que se hace cuando toda la cosecha está en los graneros. La noche de San Juan se celebra en casi toda España y su elemento esencial es el fuego.
La costumbre de encender fuegos parece que proviene de antiguos cultos paganos al sol. La leyenda dice que las cenizas curan las enfermedades de la piel, que saltando la hoguera se hacen votos para tener un buen año, que las mozas encontrarán novio, que el fuego está relacionado con la prevención de epidemias y de alejamiento de los malos espíritus. La noche de San Juan tiene un significado especial en San Pedro Manrique, donde se celebra esta fiesta. Los lugareños, llamados para este acto pasadores, cruzan descalzos las brasas de la hoguera con paso firme y seguro. La gente del lugar dice que los forasteros que lo intentan se queman porque pisan muy flojo. La tradición sostiene que los pasadores no se queman porque gozan de una especial protección divina. La pisada rotunda sobre el suelo ardiente tiene una explicación menos simbólica. El que pisa fuerte detiene con su golpe la combustión. Sea como fuere, los sanpedranos se sienten orgullosos de su valentía. Hay que tener valor para cruzar esa alfombra de fuego. Un año más, Sebastián San Miguel cumple con el rito. Al día siguiente tiene lugar otra fiesta, la ofrenda de las Móndidas, protagonizada por 3 muchachas solteras, elegidas por sorteo el día 3 de mayo, festividad de la Cruz. La costumbre manda que se preparen unos cestos de mimbre que contienen roscos de pan, 3 tortas y los arbulejos, que son ramas peladas de zaragata, cubiertas de pan cocido, todo ello pintado de azafrán. Ese tocado de unos 15 kilos de peso se colocará en la cabeza de las jóvenes, que vestidas con sayas largas y blusas blancas con encajes y un mantón de Manila, intentarán mantener el equilibrio de tan representativa ofrenda al pan. Las jóvenes desfilan por el pueblo en un recorrido donde se mezclan ofrendas religiosas y diversas leyendas. Hay teorías que la relacionan con los sacrificios de las antiguas sacerdotisas al sol o a la diosa Ceres, protectora del campo y la fertilidad. También se dice que es la conmemoración del legendario tributo de las 100 doncellas al rey moro. Esta tradición, que está en auge, se celebra también en otros pueblos de Castilla y La Rioja. Las galletas son otra forma de alimentarse. Harina de trigo, agua y azúcar son sus principales componentes. Una elaboración sencilla para que tengamos una galleta dorada y crujiente, básica en nuestro desayuno, que, como dicen los expertos en nutrición, es la comida más importante. En nuestro país son muy valoradas. El mercado total español elabora 180.000 toneladas al año. En la posguerra española fueron muy populares. La galleta tenía una notable virtud alimenticia, pero sobre todo un significado casi mágico. La galleta redonda significó como elevar nuestro nivel socioeconómico. Es como alcanzar el lujo, alcanzar el símbolo. Es decir, ya no solamente se podía tomar un trozo de pan de cualquier manera, sino que ya teníamos un lujo, que era una galleta, ¿no? Y esa galleta tenía que ser redonda y tenía que ser María. En 1913, el trigo palentino de Aguilar de Campoo llevó a Rafael Fontaneda a hacer galletas. Él ideó la fórmula. Mezcló harina con agua, cuya pasta fue horneada, y las dibujó redondas con ayuda de un bote. Las María han sido desde entonces compañeras inseparables de muchas generaciones. 5.000 kilos diarios de diversas variedades. La vega del río Duero fue uno de los motores de la actividad económica de ciudades como Toro, en Zamora,
donde la agricultura ha proporcionado afamados productos. Aquí, las huellas del románico revelan su poderío económico. Es el caso de su colegiata, uno de los monumentos más importantes de la España medieval. Zamora es considerada como la ciudad del románico y una provincia con gran peso en el sector alimentario. La harina, el pan, las galletas, las pastas, las posibilidades alimenticias del trigo han dado lugar a la aparición a lo largo del tiempo de diferentes tipos de industrias. La tradición repostera viene de Oriente Medio y fue traída a España por los árabes, aunque hay referencias históricas de muchos siglos atrás. En aquellas tierras, los árabes utilizaron el huevo, la mantequilla, las frutas o el azúcar, componentes todos ellos que terminaron enriqueciendo las galletas y los productos derivados de la harina. Esa huella llegó a España, donde muchas localidades tienen su propia tradición repostera. Pero la repostería es también una industria. El Grupo Siro ha sabido conservar los usos tradicionales en sus galletas y en sus pastas. Productos artesanos que incorporan ingredientes naturales como piña, almendras o azúcar moreno. Un disfrute del paladar para el simple capricho. La cultura árabe también nos ha aportado otra forma de alimentarnos con el trigo. Se llama cuscús y los ingredientes son sémola de trigo, garbanzos, varias verduras como la zanahoria, nabos o calabacines, una mezcla de especias y proteínas como el cordero. La sémola será de trigo de grano mediano. Se coloca en la parte superior de la cuscusera y debe humedecerse con agua para deshacer los grumos y que quede suelta. Entonces se pondrá sobre el recipiente donde se ha sofrito el cordero con cebolla y ajos para que se cueza al vapor del guiso. El cuscús es desde luego originario de la región del Magreb. Se hace habitualmente de trigo, pero también se puede hacer de cebada. Incluso se puede hacer de burgul, que es el trigo germinado y luego secado y molido, que también está bueno. El cuscús está bueno por los aromas que tiene y por el equilibrio que debe de haber entre carnes, verduras y agua, de manera que el caldo no sea un agua, sino que esté ligeramente emulsionado con la pequeña cantidad de aceite que se ha utilizado, o de mantequilla, porque a veces se hace con aceite, a veces con mantequilla, para sofreír las carnes y la cebolla cuando se inicia el guiso, y entonces y luego la mezcla de las especias. Mientras la sémola cuece, se preparan dos salsas, la harissa y otra de pasas y especias. Cuando está hecha, la sémola habrá duplicado su tamaño y debe quedar suelta y esponjosa, porque una de sus virtudes es su capacidad para absorber bien los jugos y las salsas. La receta del cuscús es muy antigua. Era un alimento básico que sustituyó a la miga de pan duro. Llegó a Andalucía en el siglo XIII. Hoy es un plato sano y saludable que cada día está más integrado en nuestra sociedad.